El teatro en el siglo XVII. Actualmente uno de los mayores exponentes en el arte es el teatro. En otras palabras, el teatro es una de las artes escénicas más reconocidas mundialmente. Consiste en una puesta de escena frente a miles de espectadores. ¿Pero qué sería del arte en otras épocas? Por ejemplo, en el siglo XVII. Veamos qué dice esto nuestros invitados. ¿Para ti qué es y qué significa el teatro? Bueno, el teatro es para mí una de las artes, digamos, más completas de todas, porque en ella se integran la literatura, la música, las artes plásticas, incluso muchas veces la danza, y eso hace que el teatro sea de las artes vivas quizás la más amplia, la que reúne las capacidades de expresión del ser humano, todas. El teatro es una expresión cultural del hombre, es una parte del arte, el cual el hombre por medio de él expresa sentimientos, emociones, sensaciones, una cantidad de cosas que el hombre tiene y que también coge el contexto, donde puede contar historias de una manera narrada, puede, digamos, que crear mundos imaginarios que llevan a hacer del teatro algo fantástico. El significado que tiene el teatro para la humanidad pues es el hecho de poder contar eso, de vivir una obra de teatro donde se pueden enseñar muchísimas cosas. Y el teatro siempre ha estado presente, digamos, en el hombre desde las culturas antiguas. ¿Qué crees que fue el teatro en el siglo XVII y cómo crees que se desarrollaba? El teatro del siglo XVII fue un teatro que era creado para ser disfrutado tanto por la realeza como por el pueblo. Entonces era un teatro que estaba explorando mucho la comedia, los temas como sociales también un poquito, que por ejemplo como autores como Calderón de la Barca exploran también obras más como filosóficas o del pensamiento como tal del ser humano. Era un teatro que convocaba mucho a las masas y que era como también un espacio de centro de divertimento para el pueblo y, como te digo, también para la realeza. En el siglo XVII, pues obviamente que era un teatro que contaba hazañas, acontecimientos que sucedían a nivel de los pueblos. Tenía mucho que ver en ese momento la religión, o sea, obviamente la Edad Media tuvo gran influencia, cómo era el dominio, el mundo, digamos, teocéntrico, donde Dios era el centro del universo. Era, digamos, que un teatro un poco más, digamos, menos grotesco, un poco más, como más, digámoslo, ¿cómo llamaríamos ahí? Como más costumbrista, ¿sí? Fuera de eso, pues también tenía la influencia tanto de la religión y el hombre no había pasado, digamos, por el hecho digamos, por el cambio de la modernidad. Entonces era un teatro que estaba influenciado mucho por la Edad Media, por todo lo que sucedía en ese momento a nivel histórico. ¿Qué aspectos cree usted que han cambiado del siglo XVII hasta la actualidad? El teatro ha cambiado, digamos que en un 80%. Uno, primero por las historias que cuenta, otro por los personajes que ahora se retoman de otra manera. El teatro tiene muchas facetas, escoge muchas temáticas. Fuera de eso, pues digamos que no está influenciado por intereses políticos, económicos o sociales. Obviamente que sí trabaja esas temáticas, entonces ha cambiado, yo pienso que drásticamente comparar el teatro de la actualidad con el teatro pues, del siglo XVII, pues es, digamos que entró ya el hombre con un pensamiento diferente, ahorita ya estamos en el hombre posmoderno, diferente de pronto al de la modernidad, pero digamos que ha cambiado en su totalidad, yo creo que sí, hasta en los escenarios. ¿Qué aspectos han cambiado? Yo creo que evidentemente el tipo de lenguaje, ¿no? El teatro del siglo XVII era un teatro que todavía usaba mucho lo que es la cuarta pared, los lenguajes, o sea, se buscaba mucho, digamos, el realismo un poco, pero también
era un lenguaje, digamos, por decirlo de alguna forma, más clásico, era una forma más clásica de representación. Ahora el teatro contemporáneo es muy amplio, busca todo tipo de lenguajes. Hoy en día ya no se usa tanto el representar, el término de representar, como se usaba antes, que un actor tomaba un personaje y lo representaba. Ahora se usa más el presentar. Yo vengo y como actriz, como persona, como Isabel, vengo y te presento un personaje que no soy yo. Eso es lo que está ahora en boga en el teatro contemporáneo. Aparte el teatro contemporáneo explora hoy en día otras cosas, el performance, la instalación, bueno, hay multiplicidad de lenguajes hoy en día, el microteatro, el teatro para espacios no convencionales. Antes de pronto todavía se centraba un poquito el teatro en los escenarios, en los corrales de comedias, en ese tipo de espacios, y también ese tipo de teatro era muy para, lo que te digo, para tanto complacer al rey como al pueblo. Hoy en día el teatro no es que se haga el arte por el arte, pero cada grupo busca más su sentido, busca más su qué quiero decir, y no está tan pendiente de pronto de lo que pida la realeza o lo que pida un gobierno de turno. El teatro del siglo XVII se convierte en un espectáculo de masas, al que acuden todas las clases sociales. La finalidad de este teatro es el entretenimiento, pero también una forma de educar al pueblo para mantener los lazos jerárquicos. El espectáculo teatral alcanzó gran esplendor y popularidad en el siglo XVII. Se convirtió en la diversión más importante del pueblo. Como era un medio de influencia, fue sometido a censura y críticas de los moralistas. Se utilizó para transmitir la ideología del poder monárquico. Durante esta época, el teatro se vuelve una actividad profesional que cuenta con una amplia aceptación del público, por lo que se constituye como un negocio para mover masas. Durante esta época se generó el momento más destacado del teatro y que conllevó a la evolución del teatro actual. ¿Pero qué hizo este teatro tan llamativo para los diferentes públicos? ¿Cómo cree usted que eran los lugares donde se realizaban las obras de teatro de esta época? Bueno, el teatro, digamos que hubo uno que era como el teatro callejero, que era como para la gente de clase baja, en el cual era muy satírico hacia el poder que estaba en ese momento imperante. También había el teatro de salón, ¿no?, que se manejaba en las altas cortes, y también un teatro que empezó como que a darse también, el rey, por ejemplo, tenía sus personas que lo hacían reír, ¿no? Entonces como que de eso los escenarios son diferentes y empiezan a ver los grandes salones para darse el teatro, ya un teatro más digamos, más cauteloso, fuera de eso ya con un argumento, con un guión, y empiezan a salir como esos escritores que hacen llevar sus obras narrativas al teatro. Bueno, los lugares de esa época, si no estoy mal, manejaban los corrales, sobre todo los corrales de comedias, que de hecho de esa época viene una expresión que se usa mucho en el teatro, que es mucha mierda. Cuando uno le quiere desear a otro actor que le vaya bien en su función, uno dice así, uno dice mucha mierda o rómpete una pierna. Son expresiones que vienen de esa época. ¿Por qué? Porque, como te digo, los escenarios eran corrales o tipo establos que estaban llenos de mierda, de animales, y cuando un actor le iba bien, era que se movía por todas partes y pues salían todos embarrados de popó de animales, y de ahí viene esa expresión. Entonces ese tipo de escenarios eran pensados tanto para el pueblo o el gallinero, que llaman, que es donde está la gente, el pueblo, y había otro espacio ya propio de la realeza, que era más que todo los balcones, los palcos, que era donde se ubicaban las grandes personalidades. En esta época el teatro se convierte en una actividad profesional, con gran aceptación en el público, por lo que se vuelve un negocio para mover masas.
¿Quiénes cree usted que disfrutaban de las obras de teatro y cómo cree que se organizaban? Bueno, pienso que las obras de teatro las disfrutaban todos, desde los niños hasta los más adultos. Obviamente en las calles, por ejemplo, ese teatro lírico, ese teatro satírico, que era en contra, era quedar al mal al rey o a sus súbditos, pues eso hacía reír a la gente. La gente culta, pues obviamente tiene otra clase de teatro, digamos que era más estructurado. Pero yo pienso que el teatro, dependiendo de las obras, el disfrute era para todos. Bueno, como te dije antes, ese tipo de teatro lo disfrutaba tanto la realeza como el pueblo. O sea, eran obras de teatro que estaban diseñadas para que lo pudiera disfrutar todo el mundo. Y como te decía también, en el espacio escénico había un lugar para el pueblo, el gallinero, y otro lugar para la realeza o las personalidades importantes. Durante el siglo XVII, el teatro como la máxima forma de expresión se divide en varias categorías como son: comedias de capa y espada, de enredos amorosos con frecuentes equívocos, que provocan celos y por consiguiente enfrentamientos de espada. Dramas religiosos, los más importantes son El Príncipe Constante y El Mágico Prodigioso. Dramas de honor, los más celebrados son Del Médico de su Honra y El Alcalde de Salema. Comedias de aparato, piezas compuestas en general. ¿Cuáles cree usted que eran las categorías que existían en esa época? Las clases de teatro está el lírico, el satírico, el drama, y también como el hecho de contar la historia, de pronto a veces el actor que era solo y contaba escenas de su vida, ¿no? Pero esas son como las que más se daban en los siglos pasados. Ya ahorita pues el teatro ha cambiado y tiene otras clases y otras connotaciones, dependiendo lo que se quiere, el mensaje que se quiere llevar. Entonces, obviamente pues la narrativa siempre está presente en el teatro y las expresiones de la cara, de su rostro, la parte del vestido, los escenarios, entonces son importantísimos. Bueno, como te dije antes, ese tipo de teatro lo disfrutaba tanto la realeza como el pueblo. O sea, eran obras de teatro que estaban diseñadas para que lo pudiera disfrutar todo el mundo. Y como te decía también, en el espacio escénico había un lugar para el pueblo, el gallinero, y otro lugar para la realeza o las personalidades importantes. ¿Cuáles cree usted que eran los temas más utilizados en esa época? Bueno, los temas, digamos, más famosos, más usados en las comedias eran los enredos amorosos. También, por ejemplo, ¿cómo se llama? Tirso de Molina hace una especie de Don Juan y narra todas las aventuras de un coqueto que conquista a muchas mujeres y cómo se sale de esos enredos. Lope de Vega tiende a ser un poquito más reflexivo, a buscar de pronto en la moral, al igual que Calderón de la Barca. También creo que es de esa época un par de entremeses de Cervantes, que Cervantes hace sí un poco de crítica social, pero todo muy, muy enfocado a la comedia, a ser irónico, a hacer sátiras por medio de la comedia. Y después están también los autos sacramentales, que esos sí son ya más inspirados en la Biblia, en historias bíblicas, y esos autos sacramentales se usaban más como intermedios de otras obras más largas o se usaban para animar, digamos, las Eucaristías. Los temas más utilizados era la crítica hacia el poder, hacia lo que pasaba en ese momento en la sociedad. Crítica hacia el rey, por ejemplo la hambruna que se pasaba, o los reyes disfrutando en ese momento de esa clase alta que se tenía, y el hombre de la clase media simplemente era el que aportaba su trabajo para subsistir. Igual se da como en ese medio de los imperios y de los grandes digamos que reinos que había en ese momento. Entonces pues sí, yo pienso que es la parte más hacia lo que sucedía y la crítica hacia los reyes. Ya hemos visto la definición y las características del teatro en el siglo XVII, pero falta un pequeño detalle, pero no insignificante.
¿Cuáles fueron los principales exponentes en el teatro del siglo XVII? Vamos a ver qué dicen nuestros maestros de este tema. ¿Quién fue Lope de Vega y cuál fue su importancia? Bueno, Lope de Vega fue uno de los autores que más influencia tuvo en la época. Por ejemplo, influenció a Tirso de Molina. Sus obras, digamos que fue también de los autores que tuvo una amplia producción, que tiene muchas obras de teatro, entre las cuales están quizás de las más importantes del teatro del siglo de oro español. Está Fuenteovejuna, que es una obra que explora el tema social. Está El Caballero de Olmedo, que es como de amor, es muy bonita. Creo que él también es, se me olvidó, es La vida es sueño, parece que ese es el nombre. Que son obras muy lindas, están escritas en su mayoría en verso y que al leerlas, al leer sus sonetos, son una delicia, son muy lindas. Entonces fue uno de los autores que, como te digo, más influenció a la época. Lope de Vega es un dramaturgo y un poeta del siglo de oro. Digamos que fue casi como un politólogo crítico de lo que estaba sucediendo, escritor, digamos que llevó toda su obra hacia la crítica de la sociedad que en ese momento se estaba viviendo. En esta época vivieron algunos de los mejores exponentes del teatro como son. Se caracterizan algunos exponentes de esa época. Entre ellos está Vélez de Guevara, ya que se caracterizaba por sus grandes novelas casi perfectas, en donde una de ellas se destaca El diablo cojuelo. Entre otros se encuentra Ruiz de Alarcón, ya que se caracterizaba por sus grandes comedias casi perfectamente formales, en donde una de ellas se caracteriza La verdad sospechosa, El examen de maridos, Ganar amigos y La amistad castigada.